La magia del poder psicotrónico. Robert Stone. ¿Qué puede hacer por usted este libro, y cómo funciona? Sai Baba es un santón de la India que puede crear cosas materiales del aire sin más. ¿Es usted Dios?, le preguntó un joven. Sí. Y usted también, repuso Sai Baba. La diferencia está en que yo lo sé. Recientemente, el gran estudioso de la semántica siglo I Ayakaba contó cómo había dejado de fumar. Se dio cuenta de que no disfrutaba con los cigarrillos. Entonces le prestó creciente atención a ese hecho. Empezó a tomar conciencia de que en realidad era un no fumador. Cuanto más crecía aquella idea, menos placer le producía encender un cigarrillo. Un día, cuando se preguntó a sí mismo si quería fumar, se sorprendió al responderse, no. Desde entonces, no ha vuelto a fumar. El fuego se encendió por la mañana. Al anochecer las piedras estaban enrojecidas. Miles de personas se habían reunido en Fiji para ver a los hombres andar sobre el fuego. Los hombres cantaban. Bailaban sobre las ascuas y las ardientes piedras con los pies descalzos. No hubo quemaduras. ¿Qué conexión existe entre un hombre que produce piedras preciosas de la nada, un hombre que deja de fumar sin esfuerzo, y los hombres que andan sobre fuego sin quemarse? Los tres están utilizando energía psicotrónica. Puede que nunca hayan oído hablar de ella, pero no importa. Cuando se le da a un interruptor se encienden las luces aunque nunca se haya oído hablar de la electricidad. Explotar esa energía psicotrónica es tan fácil como darle al interruptor de la luz. La mayoría de la gente no ha oído hablar de ella. Aunque existe desde que el hombre existe, e incluso antes, los científicos no la han descubierto hasta los últimos 5 años, y solo entonces se empezó a utilizar el término psicotrónica. Ahora esa energía está bajo control. Cuando comience usted a utilizarla obtendrá resultados cada vez más increíbles. Es de suponer que usted también pueda utilizarla para crear piedras preciosas de la nada, controlar su cuerpo y andar sobre el fuego. Pero seguramente prefiera usted empezar con realizaciones más sencillas como ser amado tiernamente por un corazón antes indiferente. Doblar sus ingresos ahora y año tras año. Ganar en loterías y mesas de juego. Corregir desórdenes o enfermedades de su cuerpo y del de otros. Hacerse popular y ser llamado a todas partes, resolver problemas en los negocios con éxito auténticamente genial. Materializar un coche nuevo, una casa nueva, un nuevo trabajo. Convertir la debilidad personal en fuerza hercúlea. Disfrutar de una protección milagrosa contra el mal. Renovar las células de su cuerpo para lograr una vida más larga. El poder psicotrónico se ha negado a los escépticos, por lo que siguen haciendo burla de él. Sin embargo, conectan con el quienes lo aceptan. Les ocurrirán milagros hasta que llegue el escéptico y diga, no. Entonces se detiene el milagro. El poder psicotrónico del escéptico también funciona. Funciona en la forma en que él quiere que lo haga. La creencia es el interruptor del poder psicotrónico. Los científicos lo aprendieron en su propia carne. Por ejemplo, observaron a una persona que demostraba cómo la energía psicotrónica puede desplazar un objeto a través de una mesa. Pero cuando llamaron a sus colegas escépticos, la demostración fracasó. Los científicos psicotrónicos se dan entonces cuenta de que su propia conciencia afecta a sus experimentos. Estos experimentos demuestran, sin la menor sombra de duda, que cuando un hombre gira el interruptor psicotrónico queda conectado a un generador psicotrónico cósmico que hace que cada uno de sus pensamientos actúe como un hecho. Este libro le ayudará a conectar con ese generador psicotrónico cósmico. Le brinda unos sistemas para crear beneficios que se convierten en una realización en su vida, a veces antes incluso de que acabe de leer esta página. Literalmente, pondrá un inmenso poder en sus dedos y en sus manos. Aprenderá cómo señalando con los dedos, o realizando ciertos movimientos con las manos, se hacen milagros. Estos movimientos de las manos son fórmulas desencadenantes de la energía psicotrónica de la conciencia. Sus ojos son también potentes emisores de energía milagrosa. Aprenderá a combinar la técnica del dedo y del ojo. Nada es imposible. Mientras los psicólogos estudian la telepatía mental, mientras los químicos comprueban cómo cambia la estructura molecular del agua con las manos de un curandero por la fe, mientras los médicos estudian cómo la mente afecta al cuerpo a través del biofeedback, mientras los físicos estudian la levitación, la materialización y desmaterialización en el laboratorio,
usted puede utilizar esta energía hoy en su vida corriente. Asegure sus creencias en lo que es posible o no es posible. Conecte con el generador psicotrónico cósmico. Mire. Señale con el dedo. Ejerza un control divino sobre su vida y su mundo. Robert B. Stone. Mi agradecimiento. A los valerosos científicos que arriesgaron sus reputaciones profesionales para examinar una nueva energía, ante quienes me descubro con admiración. Hago votos porque la Asociación Internacional para la Investigación Psicotrónica siga proporcionándole a la humanidad conocimientos cada vez más profundos sobre su energía de la conciencia. En cuanto al esfuerzo que supone ordenar un manuscrito, les doy las gracias a mi mujer, Lola, por su paciencia, a mis alumnos por sus contribuciones, y a Mildred Christopherson por su dedicación a la palabra mecanografiada. Capítulo 1. La llave que abre su poder psicotrónico. Usted tiene un poder especial. Está activado por una energía a la que los científicos están ahora mismo empezando a conocer y medir. Es un poder sorprendente. Trabaja para usted en una forma que desafía cualquier explicación. Los científicos observan este poder en acción en condiciones de laboratorio, y se preguntan qué ocurre en realidad. Ese poder parece confirmar los cuentos de hadas sobre el genio que se apareció y ayudó a Aladino saliendo de la lámpara mágica, sobre el tapiz mágico que llevaba a su amo volando a cualquier sitio, instantáneamente, y sobre el hada madrina que llegaba en el momento oportuno para ayudar con una decisión crucial. Este poder comienza a hacer milagros para usted en cuanto sepa que lo posee. Le trae dinero, amor, salud y éxito. ¿En qué orden? El poder obedece sus instrucciones, cumple con su decisión. La electricidad no empezó a funcionar para el hombre hasta que éste se dio cuenta de que estaba ahí. Traiga a un indígena de la selva más remota a una ciudad y la electricidad no funcionará para él hasta que se dé cuenta de que este botón enciende esta luz y aquel la radio. Este poder se llama poder psicotrónico, y este libro le explica su poder y le dice cómo pulsar los botones y girar los conmutadores. Al hacerlo, tiene usted la prueba inmediata de que tiene el poder, tan inmediata como surge la luz en cuanto le da al interruptor. Usted hace que ocurran las cosas. Controla su vida. Se enriquece a sí mismo y a los demás. He visto a personas utilizar fácilmente ese poder para hacer que otra persona cumpla su voluntad. Cambiar una decisión desfavorable después de tomada. Aumentar su atractivo sexual multiplicándolo por 100. Inyectar armonía donde había hostilidad. Hacer desaparecer dolorosos síntomas de enfermedad. Convertirse en un VIP. Adquirir una nueva casa, coche, o ambas cosas. Cuando utiliza ese poder, no cuesta nada. No se desgasta. Siempre está ahí, de día y de noche. He hallado las formas en que centrar y concentrar ese poder instantáneamente, formas que le hacen actuar igual que un rayo láser. Parece complicado. Al contrario. Se puede hacer con los dedos o a través de los ojos. Es tan sencillo como mirar. Y tan sencillo como señalar con el dedo. ¿Por qué el poder psicotrónico debe trabajar para usted? En Checoslovaquia se llevó a cabo recientemente un experimento poco común. Uno de los investigadores estuvo mirando una caja, cuyas dimensiones se mantienen en secreto. Su energía de mirada quedó almacenada en la caja. Entonces se colocó esta en otra habitación. Se le ató un puntero de madera que podía girar. Se colocaron 4 diferentes frutas bajo el puntero. En la primera habitación, el investigador miró un plátano, en la otra habitación, el puntero se balanceó lentamente apuntando al plátano. Miró una manzana. El puntero señaló lentamente la manzana. Cada vez que el investigador se quedaba mirando una de las 4 frutas, su energía de mirada contenida en la caja en otra habitación respondía y hacía girar el puntero hacia la fruta en cuestión. Y aquí viene lo milagroso del experimento: si otra persona miraba el plátano, el puntero no respondía. Parecía saber de qué energía se trataba. Sus ojos y dedos producen un poder que trabajará exclusivamente para usted. De hecho es suya y solamente suya. Una señora americana leyó que otra señora rusa podía desplazar objetos con la mente. Se realizaba una y otra vez en un laboratorio con científicos rusos que observaban, medían y hacían informes. Si una rusa podía hacerlo, desde luego una norteamericana también, pensó. Practicó al principio con papel de aluminio. Se pasó horas y horas manipulando sus pensamientos, pero nada definitivo ocurría.
Entonces se puso a mirar el papel de aluminio y a mover los dedos a unos 30 centímetros de él. Se empezó a arrugar. Se movió. Al cabo de unos meses, unos científicos empezaron a observar y fotografiar a la mujer que movía papel de aluminio, clips, y otros pequeños objetos situados bajo una campana de cristal. Estas son demostraciones interesantes de la energía psicotrónica y del poder que ejerce. Pero desplazar objetos es una distorsión de los beneficios reales de ese poder. Es un poder inmaterial que interfiere en ese plano material solo ligeramente. Es algo así como un iceberg. El 90% está bajo la superficie. El 90% de su poder psicotrónico opera de formas que no producen ni calor, ni luz, ni movimiento. ¿Qué es lo que produce? Produce necesidades para la supervivencia del hombre a través de las leyes de atracción y de repulsión. Trabaja principalmente a través de la inteligencia y de la conciencia. Cruza grandes distancias, atraviesa muros y paredes y salva océanos. Es versátil. Sarah L., de 58 años, utilizó su energía psicotrónica para quitarse años de encima y rejuvenecer su aspecto. Hoy día pasa por tener 20 años menos. Larry Siglo utilizó su energía psicotrónica para influir sobre el rodar de los dados, ganando una y otra vez. David Majestad utilizó su energía psicotrónica para influir en un negocio a su favor, negocio que se tramitaba a 1000 millas de distancia. Señale con el dedo durante unos segundos. Mire durante unos segundos. Se produce un cambio milagroso en su vida. Es como si frotara su lámpara maravillosa y un genio cumpliera sus deseos. ¿Cómo activar su generador psicotrónico y cómo hacerlo trabajar para usted? Usted ya ha utilizado su poder psicotrónico, pero a un voltaje muy bajo y, por tanto, solo con resultados ocasionales. Usted le llama suerte. Cuando las cosas le salen bien o cuando no, que es lo más frecuente. Hay varias formas de producir el poder de su generador psicotrónico para tener siempre buenos resultados. La llave de paso del generador psicotrónico se descubrió de manera totalmente accidental. Dos físicos estaban trabajando con una curandera espiritual cuya energía psicotrónica se había comprobado de distintas formas en el laboratorio. Decidieron utilizar una cámara de nubes para tratar de ver los efectos de su energía psicotrónica. Una cámara de nubes es un recipiente de cristal rellenado con un gas ionizado por energía cósmica que penetra en la atmósfera. Saltan chispas hacia abajo de la cámara siempre que da en ella algún rayo cósmico. De vez en cuando, un aumento de energía cósmica produce una lluvia de esas chispas. La curandera podía producir una lluvia de chispas con su mente. Lo hacía a una señal de los científicos, una y otra vez. Decidieron probar a distancia. Le telefonearon a su casa, a 700 millas de allí. De nuevo, a una señal de ellos, causaba el mismo chisporroteo de chispitas, cuantas veces quisieran. Probaron al cabo de una semana. En esa ocasión se hallaban presentes unos colegas muy escépticos a los que deseaban demostrar esa fantástica actuación de la energía psicotrónica. Sin embargo, nada ocurrió. Comprobaron el equipo, pero no hallaron fallos. Y sin embargo, por mucho que lo intentara, la curandera no pudo provocar chispas en la cámara de nubes. Los científicos escépticos levantaron las manos en señal de disgusto y se fueron. Los otros dos científicos sabían lo que había pasado. El poder psicotrónico que actuaba para los dos científicos escépticos era tan efectivo como el de la curandera espiritual, incluso más aún, ya que ellos tenían dos generadores contra el único generador de ella. Lo que ellos creían y esperaban ver puso en marcha su poder psicotrónico, en dirección contraria al de ella. Estamos aprendiendo cosas a saltos sobre este poder. Ahora ya sabemos cómo bloquear el poder psicotrónico de un enemigo o de un escéptico para que no interfiera con el nuestro. También sabemos que el checo podía haber mirado un dibujo de una manzana con la misma efectividad que a una manzana de verdad para activar el puntero y que señalara a la manzana. Esto significa que se puede utilizar el retrato de un hombre o de una mujer para ejercer control psicotrónico sobre ella. Se puede utilizar la foto de una casa nueva, o de un nuevo coche, o de un nuevo barco, para activar su posesión. Incluso se puede utilizar una carta de otra persona o algún objeto de su pertenencia, o incluso un cabello, para realizar una conexión, de forma que el poder psicotrónico pueda fluir para activar sus deseos. Roberta L. cocina con energía psicotrónica. Antes de haber oído hablar del poder de la mente, explica, era una cocinera deplorable. Odiaba preparar la comida.
Todo se me quemaba. Se podían coger mis huevos fritos con la mano y comerlos como si fueran tostadas. Luego estudió con el autor y aprendió a poner a trabajar la energía psicotrónica en la cocina. Sentí cómo la energía dirigía mis manos. Empezó a gustarme lo de cocinar. Mi familia aún no puede creer la diferencia. Todavía preguntan, mamá, ¿esto lo has guisado tú? Ya sea cocinar, amar, tener éxito, puede poner a trabajar su energía psicotrónica para usted. La llave que activa su energía psicotrónica es la fe. Lo que usted crea y pueda ver definirá los límites de su poder. El hecho de que usted tenga ese poder y pueda realizar milagros, milagros de salud, milagros de poder y milagros de éxito, quizá le parezca increíble. Pero conforme vaya sabiendo más cosas de las que están descubriendo los científicos sobre este poder, en las páginas siguientes, se irá reforzando su creencia. En efecto, este libro aumentará el volumen de su poder psicotrónico página tras página. En un par de capítulos empezará a ver manifestarse sus milagros en su vida, delante de sus ojos. Y en la punta de sus dedos. El proceso fotográfico especial que retrata su poder psicotrónico. El medium psíquico de ayer podía percibir un cuerpo mental que parecía rodear al cuerpo físico. El cuerpo mental es un objeto de gran belleza, la delicadeza y el rápido movimiento de sus partículas le dan un aspecto de luz viviente irisada, escribía Annie Besant con el reverendo Calle W. Ladbeater a principios de este siglo. Aquella era una visión psíquica. Sin embargo, los científicos de hace un siglo percibían el mismo fenómeno. La radiación humana o efluvios, ya lo observó Karsten en Inglaterra en 1843. Nikola Tesla, el inventor de la corriente alterna, empezó a utilizar un campo eléctrico de alto voltaje para examinar esa radiación en la década de 1890. Pero le correspondería a un matrimonio soviético, Semyon y Valentina Kirlian, perfeccionar un proceso fotográfico utilizando solo papel fotográfico, no película, que captaba la radiación humana. Estas fotografías descubren destellos y auras o coronas alrededor del cuerpo, especialmente en la punta de los dedos. Si se está cansado, la radiación es menor, si se está enfadado, los colores son rojos, si se está de humor para la oración, los colores son predominantemente azules. El Dr. Don Parker, creador de los laboratorios de lectura SRA, ha adaptado el método Kirlian al estudio de la reacción de una aura humana sobre otra. Los dedos de un hombre y de una mujer que se tocan cambian instantáneamente. A este método le llama psicofotografía. Jarbas Marino, ingeniero de caminos del Instituto Brasileño para la Investigación Psicobiofísica de Sao Paulo, también ha producido una fotografía Kirlian que muestra el intercambio de energía de una persona a otra, energía psicotrónica. En Estados Unidos, los experimentos referidos en la Segunda Conferencia Mundial de Psicotrónica de Montecarlo, julio de 1975, dicen que las emanaciones de una planta fueron restringidas con éxito por la acción consciente a distancia de dos hombres y de una mujer que utilizaban cada uno su propia conciencia, pero de formas distintas. ¿Qué significa todo esto? Significa que usted puede ejercer un control sobre los demás, si sabe controlar su propia potencia psicotrónica. Déjeme decirle aquí y ahora que el aprender a controlar su poder psicotrónico es más fácil que aprender a montar en bici o aprender a conducir. Es una habilidad natural. El hombre siempre ha tenido esa habilidad, esa capacidad, pero nunca lo ha hecho a sabiendas ni la ha utilizado a propósito. Ya ha llegado el momento de hacerlo. Como algunas personas han estado utilizando su poder psicotrónico sin saberlo. En Claverham, Inglaterra, hay un ingeniero industrial llamado Leonard Locker que utiliza un pequeño péndulo niquelado atado a un cordel, y sosteniéndolo sobre un mapa localiza las averías en los cables eléctricos subterráneos. Fue cuando se retiró de ingeniero jefe en el Southwestern Electricity Board de Bristol, Inglaterra, hace unos años, cuando empezó a buscar averías de cables. Ahora, compañías de toda Inglaterra le mandan sus planos de cables cuando tienen averías difíciles de localizar, y él señala el punto con exactitud infalible. Cuando Locker le pide a su péndulo que señale la avería en un mapa de cables, está haciendo algo no muy distinto de lo que hacía el checo que se quedaba mirando la manzana y su energía, de mirada, hacía girar un puntero y señalar una manzana en la habitación de al lado. Ambos están utilizando poder psicotrónico. Es esa misma energía la que trabaja cuando un buscador utiliza el palo en forma de horquilla y encuentra agua allí donde los poceros fracasaron.
El péndulo y la vara adivinatoria funcionan con todo el mundo cuando se dan cuenta de su poder psicotrónico. Pero luego, como se verá más adelante en este libro, en cuanto se da uno cuenta de ese poder se pueden localizar más objetos, descubrir vetas de mineral y determinar mejores localizaciones para nuevas empresas, incluso sin utensilios como el péndulo o la varita. Los curanderos psíquicos, ya utilicen imposición de manos o la oración, están explotando la energía psicotrónica. Van ustedes a aprender a explotar la energía psicotrónica en las páginas siguientes, y serán capaces de utilizarla, como lo hacen actualmente miles de personas para curar. Los psiquistas que predicen el futuro, tengan o no conciencia de ello, están utilizando el poder psicotrónico para trascender el tiempo y conocerlo por venir. Cuando aprenda a controlar sus poderes psicotrónicos podrá predecir acontecimientos del futuro. Los expertos psicométricos, como Peter Urkos, que con tocar un objeto que tenga que ver con un crimen son capaces de localizar al criminal, están utilizando su poder psicotrónico. Cuando empiece a controlar su poder psicotrónico podrá retroceder en el tiempo y salvar grandes distancias para saber lo que quiera y realizar cualquier cosa que usted querría haber realizado. Los poderes psíquicos, que fueran antes el pariente pobre del misticismo, se están convirtiendo ahora en poder psicotrónico. Fotografiable. Mensurable. Controlable. Su poder psicotrónico será para usted tan milagroso como les parecía a nuestros abuelos la electricidad. De hecho, el Dr. Shuji Inomata, del laboratorio electrónico japonés, cree que pronto llegará el día en que la energía eléctrica se transforme en energía psicotrónica. Las computadoras poseerán de ese modo las capacidades de la conciencia humana para ver el futuro y obtener información a varios miles de millas de distancia. Sus dedos concentran energía psicotrónica. Ha observado cómo hablan algunas personas con las manos. Al hablar van dando énfasis con ellas a lo que están diciendo con gestos y movimientos apropiados. Las manos son un canal de energía. Trabajamos con las manos, hablamos con las manos, exploramos con las manos. No es solo la energía física la que pasa a través de nuestras manos, sino también la energía psicotrónica. Puesto que ya en la infancia aprendemos con las manos, son un punto de partida especialmente apropiado para aprender a controlar la energía psicotrónica. Es posible que vea usted emanar de la yema de sus dedos la energía psicotrónica, y seguramente podría sentirla. Plan de acción para sentir la energía psicotrónica. Para verla. Encuentre un fondo negro. Tóquese las yemas de los dedos de la mano izquierda con las yemas de los dedos de la mano derecha. Inspire profundamente, lentamente, vaya separando los dedos. Verá unas líneas blancas transparentes que los conectan aún. Para sentirla. Mantenga la palma de la mano izquierda verticalmente, frente a la derecha. Extienda los dedos de la mano derecha apuntando hacia la palma izquierda. Mantenga los dedos al menos a 15 centímetros de la palma para no sentir el calor. Ahora vaya moviendo lentamente los dedos de la mano derecha de arriba abajo como si estuviese disparando balas a la mano izquierda. Al hacerlo, sentirá como un hormigueo u otra sensación que recorre su palma izquierda de arriba abajo. Eso que siente es la energía psicotrónica. Para utilizarla. Mantenga un dibujo en su mente de lo que quiere que ocurra, de una forma especial que le enseñaré. Luego extienda los dedos hacia la persona o cosa en cuestión, o hacia un retrato o esquema de la persona o cosa, y lo que quiere usted que ocurra quedará activado. Billy y Lillian San sabían qué clase de casa querían. No tenían los $50,000 que costaría construirla, lo cierto es que debían dinero. Pero dibujaron la casa, el plano y una vista desde fuera, y mantuvieron los dibujos en donde pudieran transmitirles energía psicotrónica con los dedos y con los ojos al mirarlos. La casita en que vivían se les hacía muy estrecha. Día tras día se acumulaban las facturas. Sin embargo, sabían que eso lo habían creado a partir de sus dibujos mentales originales cuando se dijeron, vamos a probar, juntos. En aquello habían tenido éxito. Ahora lo tendrían con eso otro. En pocos meses se resarcieron de sus deudas. Lillian recibió un importante legado de dinero y poco tiempo después ya tenían el terreno. Un constructor les pidió $70,000, pero ellos siguieron insuflando a los planos más energía psicotrónica. Un día conocieron socialmente a un constructor. Estudió los planos y les pidió $30,000. Un banco se ofreció a financiarlo. Al cabo de 6 meses, Bill y Lillian vivían en la casa de sus sueños pagando menos de lo que pagaban de alquiler anteriormente. Bill y Lillian vivieron felices en aquella casa durante 15 años.
Pero entonces se les antojó ir a vivir a un clima tropical. Empezaron a idear, planear, dibujar y programar. Ya lo ha adivinado usted, allí están ahora. Sus ojos enfocan la energía psicotrónica. ¿Se ha quedado usted alguna vez mirando a alguien y este se ha vuelto a mirarlo? Un hombre que le gusta mirar a las chicas bonitas en la playa sabe, aunque la chica no la vea mirarla, que ella se ajustará el bikini. Hay un poder en la mirada que usted podrá sentir igual que siente el poder en su mano cuando apunta hacia ella con los dedos. El poder de la mirada que hace que alguien se vuelva, que una chica se ajuste el bañador, es el mismo poder que los checos han aprendido a almacenar en un recipiente de forma especial que hará girar un puntero. Es el poder psicotrónico. Adolfo Hitler utilizó ese poder contra Checoslovaquia y otros países antes de estallar la Segunda Guerra Mundial. Testigos que visitaron su despacho privado en Berchtesgaden vieron fotografías de Praga, Varsovia, Amberes, Ámsterdam y otras ciudades clave europeas ilustrando las paredes. Cada fotografía tenía pintadas esvásticas como si fueran carteles en los edificios de las ciudades. Utilizaba algún poder oculto cuando miraba intensamente aquellas fotografías y deseaba que lo que veía fuera cierto. Quizá lo creía así, pero hoy día la ciencia le ha quitado el ocultismo a ese procedimiento. Así es como se utiliza el poder psicotrónico, o mejor dicho, cómo se abusa de él. El poder psicotrónico no es distinto de cualquier otra clase de poder. La electricidad se puede utilizar bien para beneficio de los hombres, si se utiliza mal, electrocuta. El calor puede cocinar y calentar una casa, y también quemar. El poder atómico puede accionar un generador, pero también arrasar una ciudad. El poder psicotrónico puede proporcionarle riquezas sin fin si lo utiliza adecuadamente. Si no lo utiliza bien, puede acarrear dolor y desastres, como demostró Hitler. Léanse las instrucciones antes de su uso, dicen los prospectos. Ahora le coloco yo a usted el prospecto delante. Le prometo que en las siguientes páginas no solo le daré la clave de cómo centrar su poder psicotrónico para mejorar su salud, su fortuna y su éxito, sino de cómo hacerlo sin riesgos, aportando una gran felicidad a cuantos se vean afectados por su utilización. Los ojos lo poseen. Las manos lo poseen. Los ojos y las manos son armas psicotrónicas. Tiene poder en la mirada. Tiene poder al señalar. Tiene un poder mental que genera energía psicotrónica que obtiene sus instrucciones de sus ojos y de sus dedos para hacer su voluntad como un gigante esclavo. ¿Cómo realiza sus milagros el poder psicotrónico? La definición de la psicotrónica al comienzo de este libro describe cómo es una interacción entre la conciencia y la materia. Los científicos de todas las disciplinas, física, biología, medicina, química, están ahora estudiando esos efectos de la conciencia sobre el cuerpo y sobre el entorno. Un camarero que no podía permitirse el lujo de tener un coche que le llevara al trabajo, se paraba a diario ante una preciosa casa que había en su camino. ¿Cómo le gustaría vivir en una casa como aquella? Una tarde, una mujer a la que servía en el restaurante, le dijo: «Joven, lo he visto mirar mi casa prácticamente todos los días. Me marcho a vivir al sur, ¿le interesaría comprarla?», explicó el muchacho que no tenía dinero suficiente. Ella le dijo que le gustaría que la casa fuera a parar a manos de alguien que supiera apreciarla y cuidarla, aunque ya no le perteneciera a ella. Lo invitó a visitarla. Durante la visita aceptó venderle la casa a un precio tan bajo que pudo pagarla con su sueldo y propinas. Poco después vivía en la casa que tanto había mirado. En este caso puede usted pensar que se trata de una coincidencia. Tuvo la suerte de fijarse en una casa cuya propietaria tenía un corazón de oro. Pero cuando vea trabajar al poder psicotrónico y vea que le proporciona a la persona que genera el poder un viaje alrededor del mundo, un esposo, una nueva oportunidad en la vida, un anillo extraviado, una posición ejecutiva, un fallo de un tribunal, empezará a preguntarse si se trata realmente de coincidencias. Incluso los científicos que se ocupan de medir y de fotografiar la energía psicotrónica y de verla realizar milagros en el laboratorio, no están totalmente seguros de la naturaleza exacta de lo que estudian. A muchos les confunde la evidencia. Parece ser que existe una cualidad en el espacio que permite a la energía psicotrónica desplazarse instantáneamente. Esto no obedece a las leyes existentes de la física tal y como se entienden normalmente. Parece caer más bien dentro del ámbito de la religión.
Las personas que utilizan el poder psicotrónico hacen gala de facultades divinas. Naturalmente, esto deja perplejos a los científicos, pero perseveran, especialmente en los países comunistas donde no se aceptan los conceptos tradicionales de la religión. Es una mera cuestión de tiempo el que se alteren las actuales leyes de la física para aceptar los nuevos datos proporcionados por la psicotrónica. Mientras, es más fácil utilizar la energía psicotrónica que tratar de explicarla. La ciencia aún no ha explicado el sentido del olfato. Las energías físicas que irradian y hacen que una flor cause una fragancia, la ciencia las supone hoy, pero no las mide, no las demuestra. En realidad, hay más pruebas científicas de la energía psicotrónica que del fenómeno que llamamos olor. El más antiguo poder en la historia del hombre. La palabra psicotrónica no se definió oficialmente hasta 1975. Pero al igual que la electricidad iluminaba el cielo con los relámpagos mucho antes de que naciera el término electricidad, así la energía psicotrónica ha estado afectando las vidas de los hombres durante milenios. Los alquimistas medievales le llamaban fluido vital, mumia, le llamaba Paracelso, el físico suizo del siglo XVI, magnetismo animal, Mesmer, el doctor austríaco, pionero del hipnotismo, hacia 1800, energía del orgón, Wilhelm Reich, fuerza ódica, el barón de Reichenbach, y otros tantos nombres científicos por los demás científicos, como, vis medicatrix naturae, energía eloptic, éter nervioso, fuerza X, y, energía biocósmica. Los gurús de la antigua India trabajaban con una energía vital a la que llamaban prana. Se especializaron en controlar esa energía y en producir fenómenos que asombran a los científicos incluso hoy. En Hawái, donde reside el autor, los sacerdotes o kaunas trabajaban con maná. Podían conectar con esa energía y mejorar el nivel de vida y también producir la muerte. Todos estos secretos empiezan hoy a salir a la luz. El hombre siempre ha tenido energía psicotrónica, pero no siempre la ha convertido en poder controlándola y poniéndola a trabajar. Ahora sabemos cómo hacerlo. El trabajo que puede realizar para nosotros es tan increíble como lo era la telegrafía sin hilos para nuestros antepasados, y la radio y la televisión. Ahora podemos controlarlo todo. Cuando aprenda, en las páginas siguientes, a controlar su energía psicotrónica, estará aprendiendo a poner a trabajar esa energía y hará que la televisión parezca un juego de niños. La energía puesta a trabajar es la potencia, el poder. Tendrá poder para hacer cosas que solo los místicos y los psíquicos han logrado hacer. La razón de que hayan podido realizar esos milagros es que, a sabiendas o no, pusieron a trabajar su energía psicotrónica. El método es muy sencillo. Todo lo que pone en juego son los ojos, los pensamientos y, ocasionalmente, los dedos. Le brinda la combinación secreta para abrir la puerta a capacidades dormidas, tales como predecir acontecimientos futuros, obtener la solución de un problema desconcertante, saber dónde está una persona y qué está haciendo exactamente, ser un curandero por la fe, adquirir una posesión legal sin dinero, afectar al tiempo, localizar pozos de petróleo, vetas de mineral y piedras preciosas, hacer que una persona cumpla los deseos de usted. Aún más, podrá enseñar a los demás estas mismas cosas fantásticas. Georgette Sand estaba admirando unos colgantes en un escaparate. Vio uno que le pareció perfecto para ella. Dirigió hacia él su energía psicotrónica de cierta manera. Al momento salió el dueño de la tienda y se fue hacia ella, sacó de la vitrina el colgante en que se había fijado y se lo tendió a Georgette. ¿Le gusta? Ya lo creo. Pues es suyo, puede cogerlo. Era un regalo. Un inexplicable impulso que sintió el dueño de la tienda. Coincidencia. O psicotrónica, recuerda lo que significa. Los campos de interacción entre la gente y su entorno. Primeros pasos para guiar a su conveniencia su energía psicotrónica. El laboratorio de electricidad de Benjamin Franklin daba mucho que hablar a sus vecinos. Misteriosas jarras, cometas, objetos metálicos. Su laboratorio psicotrónico está en un lugar secreto, oculto a miradas curiosas, y todo montado con un equipo generador y computador que vale millones de dólares. Se encuentra dentro de su cerebro. Usted ya sabe utilizar ese fabuloso órgano del ser humano.
Toda la novedad consistirá en utilizarlo para que genere poder psicotrónico para realizar un trabajo especial, componiendo ciertas actitudes, deseos e imágenes mentales en una secuencia especial y de una forma especial. Lo que también le resultará nuevo será añadir un enfoque como de láser con ayuda de sus dedos y de sus ojos. Todos sabemos que nuestra mente está ahí. No la utilizamos de forma consciente. Funciona sin más. Ahora estamos leyendo. Usted decidió abrir este libro y leer. Enfoca sus ojos en la página, y la lectura tiene lugar. La suma y otras operaciones aritméticas requieren un poco más de poder pensante. 5 y 6 son 11. 17 y 16 son 7 y 6 13 y llevo una y una y una 2 y una 3, 33. Es trabajo mental. La utilización del poder psicotrónico no es un trabajo mental. Es más sencillo que la aritmética. Es incluso más fácil que leer este libro. La razón de que sea tan fácil es que utiliza imágenes en lugar de palabras y de números. Las palabras y los números son creaciones del hombre. Difieren de un país a otro. Pero las imágenes mentales son universales. La imagen de un perro es la imagen de un perro, en Kentucky y en Kenia. Las imágenes flotan entrando y saliendo de nuestras mentes sin ningún esfuerzo, durante todo el día. Y durante casi toda la noche. Los sueños son imágenes mentales. La energía psicotrónica funciona a través de imágenes mentales. Usted puede dar una orden a su energía psicotrónica con las palabras, quiero un nuevo Cadillac de oro macizo. Pero es probable que tenga que esperar mucho tiempo antes de conseguirlo. Si es que lo consigue. Por otra parte, si utiliza la imagen mental de un Cadillac de oro en lugar de las palabras, y la utiliza al mismo tiempo que sus dedos en la forma especial que le voy a enseñar, tenga preparado el garaje porque el Cadillac de oro ya está en camino. La fabulosa mente tiene un vasto poder sin utilizar. ¿Y cómo puede mi mente, a la que ya cuesta trabajo sumar y restar, producir un Cadillac de oro?, se preguntará usted. Déjeme decirle algo acerca de esa mente suya. Está compuesta de neuronas que son algo así como componentes eléctricos en un aparato de radio o de televisión. Puede que haya un centenar de esos componentes en un televisor, pero ¿sabe usted cuántas neuronas hay en su cerebro? El cerebro pesa tan solo 1380 gramos, apenas el 2% de su cuerpo. Y sin embargo, contiene 30.000 millones de neuronas capaces de buscar una información y de almacenarla. Cada neurona se compone de muchos átomos. A decir verdad, hay 100 trillones de átomos en el cerebro, es decir, el número 1 con 26 ceros detrás. No estamos acostumbrados a manejar números tan altos. Este supera incluso en muchas veces a la deuda nacional y a otras estadísticas astronómicas. Traslademos esos 100 trillones a algo más mensurable. Suponga que cada átomo es un perdigón bebé, como los perdigones de las escopetas de aire comprimido. Ahora si usted quisiera llenar un salón con perdigones, tendría que utilizar muchísimos. 100 trillones. Ni mucho menos. Tendría que llenar el salón cada segundo durante 94 millones de años para utilizar todos esos perdigones. Inconcebible. Ya lo creo. Y sin embargo, hay quien se empeña en poner límites a la mente humana. Eso no se puede hacer. Ya lo creo que sí. Y usted va a hacerlo. Va usted a utilizar el poder psicotrónico para salvar vidas, para crear música, encontrar tesoros, devolver la salud, realizar tareas hercúleas, cambiar una opinión y ganar en el juego de la vida. Puede elegir el camino del héroe, el camino del santo o el camino del sabio. Ese camino puede ser un sendero o una autopista de libre circulación. Aprenderá a 2 puntos. Ver en el interior del cuerpo de una persona y corregir lo que ve. Mandar a los animales, a los pájaros, a los insectos y ver cómo obedecen. Hacer cambiar a un juez y a un jurado cuando le asista la razón. Mejorar el aspecto de su cuerpo o el de otra persona, complexión, brillantez, porte. Multiplicar los contactos de negocios y proliferar la influencia de su firma. Hacer que los rivales se vuelvan partidarios. Hacer realidad las plegarias. Predecir las cotizaciones de bolsa. Ver, a miles de kilómetros. Y esto es solo el comienzo. Los 10 puntos anteriores puede que nada signifiquen para usted. Su vida puede estar encauzada por otras actividades y tener necesidades distintas. Cualesquiera que sean sus necesidades especiales, su poder psicotrónico está dispuesto a cubrirlas.
¿Está usted preparado para darle al botón? Capítulo 2. Utilice su poder psicotrónico para hacer realidad sus deseos. Empiece a ver los efectos visibles de su energía psicotrónica haciendo que las plantas crezcan más deprisa. Armado con semejante confianza, es usted capaz de atraer al sexo opuesto con mandatos mentales y con movimientos psicotrónicos de la mano. Aprende a obtener información sobre una persona a partir de un objeto que le pertenece, y a detectar información a distancia si no puede obtenerla de otro modo. Por último, ve usted cómo cambiar circunstancias que no quiere que se den. Pongámonos manos a la obra de controlar el poder psicotrónico a su antojo. Hay alguien a quien usted quiere mucho y que le gustaría que le quisiera a usted más. Hará realidad ese deseo dentro de unos minutos, y no tendrá que moverse de la silla en la que está sentado. Le voy a dar un procedimiento muy sencillo para empezar. Antes de andar tenemos que gatear. Este procedimiento, por simple que parezca, sigue siendo efectivo. Lo verá trabajar. Es probable que funcione dentro de 24 horas, desde luego en menos de 72. ¿Cómo se conecta el poder psicotrónico? No hay conmutador, ni reóstato, ni grifo. Pero hay algo parecido a esas tres cosas. ¿Puede usted imaginar una manzana roja y brillante? ¿Puede usted imaginarse mordiéndola y luego mirando el interior de la manzana donde dio el mordisco? Si tuviera en la mente una manzana específica, y si poseyera un aparato electrónico parecido a un encefalógrafo conectado con la manzana en la forma de vida, la manzana reaccionaría en el momento en que piensa en mordería. Cleve Baxter, que descubrió el sencillo aparato detector de mentiras, el polígrafo, pudo registrar la reacción de las plantas al pensamiento humano, y también trabajó con huevos de gallina. Cada huevo de una docena estaba conectado a un polígrafo y a un contador distinto, todos los contadores reaccionarían a su decisión de tomarse un huevo de desayuno. Cuando abrió la nevera y fue a tomar el primer huevo, 11 contadores dejaron de agitarse y el correspondiente al huevo que había hecho intención de coger se agitó aún más. No debemos precipitarnos y concluir que el huevo sufría un ataque de nervios. A lo mejor le entusiasmaba el cumplir un alto destino, ser comido por el hombre. Lo importante es que el huevo, sabía. El pensamiento que se le ocurrió a Baxter, me comeré este huevo, fue transmitido. Lo que usted piense dentro de un momento también será transmitido, pero de forma aún más potente. El primer paso en la transmisión efectiva del poder psicotrónico. Un instructor está dando un cursillo encaminado a conseguir una mayor conciencia y percepción extrasensorial. Es el Silva Mind Control. Les han dicho a los estudiantes que se relajen y que visualicen a su perro, o a su gato, o al animalito del vecino. Trabajan con el animal haciéndolo surgir en su imaginación, dándole vueltas y observándolo desde varios puntos de vista. Al día siguiente, cuando los estudiantes acuden a clase, discuten entre sí sobre cuánto más afectuosos estuvieron con ellos los animalitos la noche anterior. La representación mental es el grifo, que abre la energía psicotrónica. Pruébelo usted mismo antes de utilizarlo con una persona. Si no tiene un perro o un gato, inténtelo con plantas. Esta es una de las maneras de hacerlo con habichuelas. Plan de actuación. Remoje bien las judías por la noche. A la mañana siguiente, sepárelas y póngalas en 2 vasos idénticos, uno a la izquierda, otro a la derecha. Écheles exactamente la misma cantidad de agua. Y ahora, durante varias veces al día, esté donde esté. Visualice el vaso de la derecha. Envíe pensamientos de cariño y afecto a ese vaso de habichuelas. Ignore el recipiente de la izquierda. Mientras lo hace, imagine que le está echando más agua al vaso de la derecha. Utilice las manos para hacer los gestos de regar. Vea la diferencia al cabo de 2 o 3 días. Las habichuelas de la derecha prosperarán con su energía psicotrónica, comparadas con las de la izquierda. Nos han dicho nuestros padres y nuestros profesores que la imaginación es algo inútil. Son imaginaciones tuyas. ¿Cuántas veces nos han dicho eso o lo hemos oído decir? Bueno, tengo algo interesante que decirles. Los científicos se están dando cuenta ahora de que la imaginación es la clave para que se hagan las cosas. Si algo no se da primero en la imaginación de alguien, no podrá tomar cuerpo más tarde. La imaginación es la espita que abre el poder psicotrónico. La utiliza el joyero cuando diseña una sortija nueva, viéndola, bosquejándola, produciéndola.
La utiliza el arquitecto cuando proyecta una casa, viéndola, bosquejándola, haciendo los planos, y luego convirtiéndola en dibujos, especificaciones, anteproyectos y haciéndola construir. La utiliza el novelista para crear sus personajes. Los vive con ellos en su imaginación. Se crea el libro. Cuanto mayor sea la realidad con que imagine, más abierta estará la espita psicotrónica. ¿Cómo atraer a una persona a su lado? Si ha comprobado satisfactoriamente que su imaginación puede contactar con un animalito o hacer que las habichuelas crezcan con más rapidez, está usted por encima de las personas que se limitan a decir, quizá. Lo que usted sabe es lo que trabaja para usted. En Polonia, unos investigadores médicos estudiaron por qué cierta medicina era eficaz cuando la recetaban ciertos médicos, pero apenas si tenía efecto cuando la recetaban otros. Se dieron cuenta de que las esperanzas de los médicos influían en los resultados. El doctor aceptaba la nueva medicina, la recetaba, y estaba satisfecho de los resultados que producía. Continuó recetándola con éxito. El doctor B se mostró escéptico cuando la utilizó por vez primera. No esperaba un resultado positivo cuando la recetó. Los resultados confirmaron sus dudas. Si volvió a recetaría fue a sabiendas de que quizá no hiciera nada. No lo hizo. La conciencia afecta a la materia, incluso a la acción automática de un producto químico en el cuerpo. Su conciencia va a afectar ahora a otro cuerpo, el cuerpo de alguien a quien usted quiere atraer a su lado. Si no piensa que es posible, tiene razón. Si piensa que es posible, también tiene razón. Más vale que se vaya preparando mentalmente para un resultado positivo. Examine cualquier duda que pueda tener. Son las dudas más importantes que cualquier otra cosa. Entonces aférrese a ellas, y mantenga cerrada la espita de su poder psicotrónico. Por el contrario, si tiene usted el sentimiento, visceral, de que la humanidad está ahora descubriendo más cosas sobre su conciencia, de que algo hay de cierto en los muchos ejemplos del poder del pensamiento positivo, del poder de hacer milagros, y está convencido de que todos tenemos un mayor poder mental del que utilizamos, entonces es usted capaz de abrir la espita de su poder psicotrónico con su imaginación visual. Arthur L. era muy tímido. No salió con chicas hasta mucho después que sus amigos. Al fin salió con una, pero le daba miedo volverla a llamar por si le decía que no. Sabía dónde trabajaba ella y pasaba una y otra vez por delante y miraba a ver si la veía. Me pidió que le ayudara a arreglar un encuentro fortuito con poder psicotrónico. Se vio a sí mismo encontrándose con ella, dándole la mano, hablando con ella utilizando las manos. Admitió que se sentía nervioso al hablarle, incluso en su imaginación. 2 días después nada había ocurrido. Entonces aparcó el coche y se fue hacia la tienda para ver a la chica de pasada, cuando de pronto la vio avanzar hacia él. Le cogió de sorpresa. Se quedó turbado. Todo lo que hizo fue balbucir un «hola», y seguir andando. El poder psicotrónico le funcionó perfectamente, llevándolo precisamente a realizar lo que había pensado. Recuerda la historia del hombre que quería cazar un ratón que había en su casa. Tenía una ratonera, pero no queso para la trampa. Así que recortó una estampa de queso de una revista. A la mañana siguiente había en la ratonera una estampa de un ratón. Moraleja, se recoge lo que se siembra. Arthur L. no ganó nada con el incidente, excepto la enseñanza de que tenía que hacer algo más grande y mejor. Volvió a imaginar la escena y se vio a sí mismo con la chica. Esta vez se aseguró bien de que se encontraba tranquilo y confiado en su representación mental. Volvió a encontrarse con ella. Resultó ser un encuentro mucho mejor. Se encontró con otras muchas chicas. Cada encuentro resultaba mejor que el anterior. Espere resultados y obtendrá resultados. Tenga imágenes visuales realistas y esas imágenes se harán realidad. Acepte su poder psicotrónico y disfrute de los milagros de ese poder. Ahora ya sabe lo que quiero decir con, ¿está usted preparado? Lo está. Entonces vamos allá. Plan de actuación para atraer a una persona a su lado. Relájese para poder utilizar su imaginación en su sueño despierto. Cierre los ojos. Vea a la persona a la que quiere atraer a su lado. Esa persona está haciendo algo típico, fumando, peinándose, trabajando. Hable con esa persona, mentalmente. Vea a la persona levantar la vista y responder sonriendo.
Siga hablando con ella durante 1 minuto aproximadamente. Empiece hablando de cualquier cosa, de la salud, del tiempo, y luego hable de ustedes dos. Dele énfasis a sus pensamientos de cariño, aunque sea su oponente o su enemigo. Hable de su respeto y alta estima a esa persona. Utilice las manos de alguna manera, bien para dar énfasis a su punto de vista, bien para tomar las manos de esa persona, bien para darle unos golpecitos, si eso puede mejorar sus relaciones. Termine la sesión psicotrónica sintiéndola inconclusa, como si no hubiera habido más que una interrupción y la conversación fuera a proseguir. Abra los ojos. ¿Cómo contribuyen sus manos al poder de la energía psicotrónica? El encuentro que acaba usted de soñar despierto ha sido activado igual que los planos de una casa activan su construcción. La representación mental es como la cámara de televisión captando una escena. Se transmite luego al espacio, donde encuentra televisores sintonizados con su longitud de onda. La imagen aparece entonces en la pantalla de esos televisores. La persona de su plan de actuación, quizá no entienda por qué. Pero usted entra en sus pensamientos. Las palabras que usted ha pronunciado no habrán sido detectadas conscientemente, pero el sentimiento que se ocultaba tras esas palabras, un sentimiento cálido, de cariño, sí se habrá detectado conscientemente. La reacción que usted esperaba ya se habrá desencadenado. A veces la otra persona no sintoniza con usted, pero ocurre la coincidencia. Parece que actúa la casualidad. Tiene lugar el encuentro, como si hubiera una mente mayor que la de ambos que lo hubiera arreglado. Un día sabremos a ciencia cierta cómo trabaja la energía psicotrónica. Mientras, solo podemos hacer conjeturas y utilizarla con buen fin. Roberta L. perdió un monedero. Pasaron varios días sin que pudiera encontrarlo. Me llamó y me preguntó cómo podría dar con él. Entonces siguió mis instrucciones. Se relajó, cerró los ojos y visualizó un reloj que marcaba las 10, y un calendario con la fecha de aquel mismo día. Esta noche, a las 10, sabré dónde está mi monedero. Exactamente a las 10 de aquella noche recibió una llamada telefónica de su novio. He encontrado tu monedero en mi coche, le comunicó. Al día siguiente me llamó y me contó lo ocurrido. Aún no tengo el monedero, se lamentó. Le recordé entonces que el problema era localizarlo y que ahora ese problema ya estaba resuelto. Ya sabe cómo resolver este nuevo problema. Colgó. Luego me telefoneó al día siguiente. Mentalmente le he dado a mi novio 24 horas para que me lo devuelva, se lamentó, y llegó 1 hora más tarde. Esta vez colgué yo. Están las neuronas de nuestro cerebro sintonizadas con las neuronas de otros cerebros y son capaces de recoger información y de transmitirla, o bien, es nuestro cerebro parte de una inteligencia universal mucho mayor. Quizá ninguna de las dos teorías sea totalmente exacta. Pero podemos trascender los límites de nuestro cráneo. Y no somos los únicos. Las plantas también. Los animales. Incluso las células sueltas. Lo que tenemos que considerar, más que la teoría, es el modo de hacer que esa energía trabaje para nosotros de forma más amplia y mejor y bajo un más perfecto control. Relájese. Visualice. ¿Qué más? Las manos son otra manera de inducir mayores y mejores beneficios y de hacerlo con un control más perfecto. La fotografía Kirlian ha mostrado una poderosa energía irradiando de las yemas de los dedos. Esa energía se cruza solo tangencialmente con el plano físico. Utilícela para mover objetos a través de una mesa y tardará horas en causar un ligerísimo movimiento. Pero esa energía actúa en un plano que es más importante que la energía física y que el trabajo físico. Es la propia energía de la vida, generada por la conciencia, capaz de realizar un trabajo palpable en el plano de la conciencia. Así, cuando usted utiliza las manos para dirigir la energía psicotrónica hacia la gente, está usted en su modalidad, en su reino, en su esfera de influencia. Relájese, visualice y señale con la mano. Eso empieza a activar el poder psicotrónico para proporcionarle los beneficios que busca. ¿Señalar el qué? Señalar un mapa, un retrato, un objeto que pertenezca a la persona. Ralpha llevaba varios años cortejando a Lilian San. Era la muchacha de sus sueños. Ahora estaban a punto de casarse. Entonces, de pronto, ella le dejó por otro. Se quedó estupefacto. Sus sueños se convirtieron en pesadillas. Ella se había ido a 1000 millas de allí.
Pero se dejó un echarpe. Él decidió utilizarlo de una manera especial, aplicando las leyes de la energía psicotrónica. Mantuvo el echarpe entre las manos mientras se hallaba confortablemente relajado en una silla. Imaginó que la veía. Hizo como que le tendía el echarpe. Tendió las manos. Cuando ella lo tomaba, en su imaginación, él la atrajo suavemente hacia sí, mentalmente. En menos de 3 semanas volvió a él y poco después se casaron. Las manos no son esenciales en la comunicación psicotrónica, pero la refuerzan. En otro capítulo, más adelante, hablaremos de las técnicas para que las manos manipulen nuestra energía psicotrónica. Mientras, mírese las manos. Han sido para usted una herramienta ingeniosa. Ninguna otra criatura humana cuenta con manos que trabajen de modo parecido. Le capacitan a usted para la vida civilizada. Ahora vea en sus manos otra capacidad o habilidad que le permitirá mejorar su nivel de vida aún más, magnificando su poder psicotrónico. ¿Cómo ojos y dedos contribuyen al poder de la energía psicotrónica? Siempre se ha considerado no científica a la filosofía oriental. Pero aceptó mucho antes que la filosofía occidental la existencia de una íntima conexión entre el hombre y el universo en un sentido consciente. En el yoga se considera la mente del individuo como una extensión de la mente universal. Se la considera como un retoño, algo así como las flores que da un árbol. Así es como el yogui se considera a sí mismo potencialmente capaz de mostrar todas las facultades de la mente universal, al ser parte de ella. Todo cuanto necesita es borrar la ilusión de separación de la mente universal y unirse más a ella. De ahí la palabra yoga, que significa yunta o unión. Entrenando su cuerpo y mente, el yogui, hombre, y la yogini, mujer, puede serlo todo, conocerlo todo, hacerlo todo porque la mente yógica activa toda la mente universal. El yogui utiliza las manos, brazos, pies, ojos, la espina dorsal, la respiración y la mente para unirse a la mente universal. Los yogis entrenados llegan a controlar su cuerpo y su mente de tal forma que pueden sentir conscientemente que constituyen un todo con la mente universal. Vemos en las modernas aproximaciones occidentales a la aplicación del poder psicotrónico varias semejanzas con lo que el yoga lleva siglos pregonando: la relajación, la armonía y representación mental, la expansión de la propia imagen. Pero vemos asimismo importantes diferencias, y consideramos que esas diferencias constituyen un paso hacia adelante. En el oeste, el concepto de energía nos da una serie de puntos de referencia que encaja dentro de nuestra aproximación científica, una aproximación que nos ha llevado al punto en que ahora nos encontramos. Se ve que la energía se concentra en ojos y manos. Por eso utilizamos ojos y manos como instrumentos, para convertir la energía psicotrónica en beneficios prácticos. Quizá nos perdamos algo con dejar a un lado las disciplinas inherentes a los modos orientales. Quizá estemos asaltando las puertas del cielo, y utilizando una energía para beneficios prácticos antes de haber purificado nuestras conciencias y haber alcanzado la prudencia y sabiduría necesarias para utilizarla convenientemente. La energía atómica suscita también esa cuestión. ¿Estamos preparados para utilizar esa energía o somos como niños jugando con cerillas? Yo y otros ingenieros psicotrónicos hemos discutido este aspecto del mismo modo que supongo hicieron los científicos que dominaron la energía del átomo. Personalmente, estoy convencido de que ha llegado la hora de que el hombre dé el siguiente paso. Todo se está acelerando. Aquellos que no aprendan a utilizar su poder psicotrónico para contribuir a su propio bienestar y al bienestar general de la humanidad quizá queden rezagados. Usted ha observado a los generadores y a los cables crear y distribuir la energía eléctrica en silencio y fácilmente. Ha visto cómo los alambres llevan a su casa ese poder con todo silencio. Empiece a verse a sí mismo como a ese sistema. Vea su conciencia como un generador natural, de fácil funcionamiento, sus manos y ojos como silenciosos transmisores de esa energía. ¿Ha visto usted producirse milagros electrónicos? Espere a ver ahora milagros psicotrónicos. ¿Cómo obtener la respuesta que necesita? La primera conferencia internacional de psicotrónica tuvo lugar en Praga en 1973. Los científicos allí reunidos compartieron sus descubrimientos sobre medición y utilización de la energía psicotrónica. Aparte de la fotografía Kirlian de esa energía, se presentaron gran cantidad de trabajos en el campo de la radiónica. Esto cubre la obtención de información por adivinación, por psicometría, sosteniendo un objeto,
y por medio de un controvertido aparato que habían ideado varios científicos. Una mujer que tenía uno de esos aparatos radiónicos comúnmente llamado caja negra podía obtener sin él la misma detección de información que ella afirmaba podía conseguir aquel aparato. Francis Farrelly recibió de un profesor de la Academia de Ciencias checoslovaca un trozo de mineral con el encargo de identificar su origen y su edad. Utilizó las manos y los ojos durante unos momentos, y luego afirmó que la roca procedía de un meteorito y que tenía 3,2 millones de años. Aquella era exactamente la opinión de los expertos checos que la habían analizado. Pruebe este juego con sus amigos, haga pasar una bolsa de papel. Pídales que echen dentro una sortija, un reloj, un peine o cualquier pertenencia que nadie pueda ver. Vuelva después a pasar la bolsa. Haga que cada uno saque un objeto que no sea el suyo. En cuanto lo tengan en la mano, y sin que puedan examinarlo en busca de pistas, pídales que describan a la persona a quien pertenece describiendo sus sentimientos al tener entre las manos ese objeto. Los resultados suelen ser sorprendentes. Las manos son sensores radiónicos del cuerpo y pueden obtener información. Esta información suele desdeñarse porque se piensa que no es de fiar, eso en el caso de que tengamos conciencia de ella. Ahora sus amigos tienen conciencia de ella y ofrecerán comentarios como: es una persona muy insegura. Una mujer muy enérgica. Una persona triste que ha sufrido alguna pérdida. Los dueños de los objetos seguramente confirmarán la información. Si cualquiera puede hacer eso, se imagina cuánto más podrá hacer usted, sabiendo cómo. Plan de actuación para obtener información de un objeto. Mantenga en la mano un objeto relacionado con la persona o proyecto sobre el que quiere información. Rodéelo con los dedos de una mano al tiempo que mira intensamente su mano. Pregúntele lo que desea saber. Hágalo mentalmente. Cierre los ojos y espere la respuesta. Tenga conciencia de cómo se siente, de lo que ve, oye. Acepte los pensamientos que vienen aparentemente de la nada. Estas son las preguntas que puede usted hacer sobre una persona. ¿Dónde está ahora esa persona? ¿Qué está haciendo ahora esa persona? ¿Cómo se siente ahora esa persona? O bien puede hacer estas preguntas sobre un proyecto o un negocio. ¿Es el momento adecuado? ¿Es el lugar adecuado? El célebre psíquico Peter Urkos ha logrado describir vívidas escenas de un crimen que había tenido lugar, con solo mantener un objeto relacionado con el asunto. Ha ayudado a la policía a resolver varios asesinatos. Todo el mundo anda, lee, respira, come. Pero nadie mantiene en la mano un objeto para obtener información. Por eso pensamos que no puede hacerse. Pero sí es posible. Y quienes aceptan el hecho de que vale la pena intentarlo, son capaces de lograrlo. Los adivinos lo hacen de una forma especial para obtener una información específica sobre la localización de agua. La vara o el palo acentúan simplemente el sentido radiónico de las manos, sustitutas. Encontró para la policía el bolso robado. Recientemente se cometió un robo en Boulder Creek, California. El pistolero fue capturado por la policía tras una persecución a pie, pero por el camino había escondido el botín, un bolso con $2.500 en efectivo. Tras una infructuosa búsqueda de 4 horas por parte de la policía y de varios ciudadanos, alguien recordó que en la ciudad había un psíquico, Christopher Hills. ¿Por qué no recabar su ayuda? El representante del juez en Santa Cruz accedió, viendo que nada se perdía con ello. Así actuó Hills, tomó su varita adivinatoria hecha de huesos de ballena macho y hembra, partiendo de un punto entre el lugar en que se había cometido el robo y el lugar en que se había capturado al ladrón, sostuvo las puntas separadas de la vara entre los dedos de cada mano y lentamente giró el cuerpo. La vara, en cierto punto, se resistió a seguir girando. Hills partió en esa dirección. La vara parecía tirar de él. Era un terreno muy difícil, con vallas y matorrales, y a la policía y a los ciudadanos les costaba trabajo seguirle. Entonces se agachó junto a unas matas y se levantó con el bolso en la mano. Tiempo transcurrido, 5 minutos. Conozco a Christopher Hills desde hace muchos años. Hemos escrito más de un libro, juntos. Es pionero en el estudio de la energía que rodea a la materia y de la conductividad de la inteligencia a través del espacio. Lo que él puede hacer, otros pueden hacerlo, y enseña la filosofía y su aplicación práctica en su Universidad de los Árboles, en Boulder Creek. Ahora usted está aprendiendo la filosofía y la utilización práctica de esa energía psicotrónica.
Ya utilice una varita adivinatoria, un péndulo o cualquier otro artefacto, ya permita a sus manos y a su mente trabajar juntas sin más herramientas, no tiene importancia. Usted puede obtener la información que busca. ¿Cómo sintonizar su detector de energía psicotrónica para obtener la información precisa? Cuando usted quiere comer, su mente le habla de comida. Está sintonizado con las fuentes de comida. Cuando desea hacer el amor, su mente le habla del sexo opuesto. Sintoniza usted con sus oportunidades. Cuando desea información sobre un proyecto particular o sobre un problema, su mente le habla de ello. Sintoniza usted con lo que desea saber. Thomas Edison fue un gran inventor porque sabía esto, se daba cuenta de la información, o, si lo prefiere, de los flashes intuitivos, que iba a obtener y tenía confianza en ella. George Washington Carver confiaba en sus conversaciones con las plantas de cacahuete y obtenía buenos resultados con su utilización. El botánico Luther Burbank tenía una afinidad semejante con los árboles frutales y estos le guiaban a la hora de crear nuevos frutos híbridos. ¿Hay alguna información que desee usted obtener ahora? Considera que tiene derecho a saberla y de qué le va a ayudar sin perjudicar a los demás. ¿Confía usted en la capacidad de la mente del hombre para percibir intuitivamente más allá de los límites de la vista, del sonido, etc.? ¿Puede usted concebir una persona o cosa relacionada con esa información, como si usted estuviera allí? Si ha contestado, sí, a las 4 preguntas, está en condiciones de realizar una proeza en la adquisición de una información que dejaría atónito a Sherlock Holmes. Probablemente el menos firme de sus síes haya sido el tercero. Nos han enseñado a confiar solo en nuestra información sensorial. Confiamos en lo que vemos, oímos, tocamos, olemos y gustamos. Cuando José Silva, fundador del Silva Mind Control, empezó a enseñar a sus propios hijos según la enseñanza llamada subjetiva, los examinó y comprobó que ofrecían la información o respuesta antes de que él pudiera hacer la pregunta. ¿Por qué has contestado a esa pregunta?, dijo. Adiviné que eso era lo que quería saber, fue la respuesta. Yo también he entrenado a niños en esa habilidad y he visto que están más dispuestos a aceptar la función psíquica que los adultos. Una niña de 8 años ni siquiera tenía que relajarse y cerrar los ojos, como le voy a pedir a usted que haga dentro de unos minutos. Daba sin más respuestas acertadas sobre personas a las que no conocía, una y otra vez, limitándose a suponer. Los niños tienen menos entrenamiento no se puede, que los adultos. Cuanto mayor nos hacemos, más nos alejamos de lo natural, de la percepción intuitiva de que todos estamos dotados. Los ejecutivos corporativos, acostumbrados a confiar en presentimientos, son personas de más éxito que quienes ignoran la queda y suave vocecilla de la intuición y se fían solo de las estadísticas. Dentro de un momento va a tener usted un presentimiento. No aparecerá en su conciencia de modo distinto a los demás pensamientos. Espere a que llegue y tenga confianza en que será seguro. Decida qué información necesita obtener, y ya puede empezar. 7 simples pasos para adquirir información a varios kilómetros de distancia. Plan de actuación para obtener información a distancia. Siéntese en una silla cómoda. Cierre los ojos. Aspire profundamente, y relájese. Vuelva los ojos ligeramente hacia arriba como si estuviera pensando. Formule mentalmente la pregunta que desee. Visualice la escena en cuestión. Utilice las manos para dar énfasis a su pregunta. Haga como si psicometrizara un libro, un disco u otro objeto, si de eso se trata, o haga como que gesticula si se trata de una persona. Deje de visualizar la escena. Adivine la información que necesita, acepte las preguntas que le vengan. Mejorará con la práctica. Empiece con proyectos que no sean de importancia vital. Conforme vaya comprobando que su información es segura, pase a información más crítica. He aquí algunos ejemplos de la clase de información que puede adquirir. Estos ejemplos están colocados por orden de importancia creciente. Empiece usted con los temas más triviales que encabezan la lista, y vaya avanzando conforme su sintonía psicotrónica vaya demostrando su exactitud. Ponen aún esa película en el cine de aquí al lado. Han puesto ya este programa en la televisión y lo he visto antes. Llegará a la hora. ¿Qué tiempo hará mañana? ¿Qué piensa de mí? ¿Qué nota me han puesto en este examen? ¿Qué nota ha sacado en su examen? ¿Qué compañía necesita mis servicios?
¿Quién es el responsable de? ¿Cuándo me van a enviar ese cheque? ¿Con quién está en estos momentos tal persona? ¿Venderé o compraré? ¿Qué es lo que más ilusión le hace a? ¿A dónde iría yo para? ¿De qué rival tendré que guardarme? ¿Qué hay en esta carta, documento o informe? La energía psicotrónica fluye en ambos sentidos, no solo se puede detectar, sino también corregir. George Don quería dividir su propiedad. Las autoridades le habían dicho que no podía hacerse. Era necesario preservar la tierra de labor en aquella zona y se temía que esta nueva división diera lugar a la parcelación y se dejara de cultivar la tierra. Un año antes, George se había visto a sí mismo peleando con las autoridades. Se preocupó hasta ponerse enfermo y luego, durante el proceso, utilizó toda la energía de su conciencia para representarse el desenlace que tanto temía. Pero ahora, conociendo el poder de su energía psicotrónica, George trazó una línea en donde quería que se hiciera la subdivisión, como aparecía en el proyecto que había presentado junto con la solicitud de división. Día tras día sostenía el papel en la mano y repasaba la raya marcándola cada vez más. Cerró los ojos y vio a los oficiales mirando el proyecto. Habló con ellos de su necesidad y de sus razones. A las pocas semanas los oficiales consideraron su decisión y aprobaron su petición. La necesidad y sensatez, rechazo de cualquier pensamiento de fracaso, son las claves que permitieron a la energía psicotrónica de George trabajar rápidamente y con éxito. En lugar de crear el problema, creó la solución. Es como si una inteligencia más amplia interviniera y mediara. No se trata de que la persona sea apropiada, sino de que lo que se persigue sea apropiado. La inteligencia más amplia necesita no obstante su consentimiento y su cooperación. Su poder psicotrónico puede corregir una injusticia que se cometa contra usted o contra otra persona con más facilidad y eficacia de la que pueda darse para crear una injusticia. Para hacer el mal con el poder psicotrónico hay que empujar el carro cuesta arriba y nunca se sabe lo que sucederá cuando se deje de empujar y haya que enmendar el mal. El poder psicotrónico actúa en ambos sentidos. Evelyn L. era una destacada agente inmobiliaria en su área rural. La gente tenía muy en cuenta sus consejos. Ahora tenía problemas. Los tribunales habían aceptado una enmienda de un contrato de venta que especificaba que solo podían construirse casas nuevas. El comprador quería amueblar una casa de segunda mano que había a algo más de 1 kilómetro de distancia. ¿Qué les voy a decir a los demás compradores? Han contratado a arquitectos. Sus nuevas casas se verán afectadas con esta casa vieja. Estaba a punto de echarse a llorar. Le di unas instrucciones. Se había estado despertando todas las noches viendo aquella casucha en medio de la propiedad y atormentándose. Ahora cuando se despertaba y veía la casucha, utilizaba las manos para tacharla con una X, y luego veía una casa nueva muy bonita. Una noche, cuando se despertó, oyó ruido desde su habitación, procedente del otro lado de la calle en donde estaba la propiedad. Oyó sonar un motor y gritar a unos hombres. Se levantó a ver. Habían llegado los de la mudanza con la casa de segunda mano y estaban descargando todo aquello. De pronto crujió todo. La casa se había derrumbado. Se volvió a la cama a dormir. Pocos meses después, una casa nueva y arreglada se erigía en aquella parcela. Evelyn no utilizó su poder psicotrónico para destruir la casa de segunda mano. Se había limitado a ver la situación tal y como debería ser. Previamente, había estado viendo el problema. Ahora, en cambio, vio la solución. Si no se hubiera ocupado de dejar de atormentarse por la casucha y de ver el problema, su energía psicotrónica hubiera colaborado a crear la condición no deseada. Cuando utilizó las manos para tachar con una X la casucha, no estaba determinando en qué forma había de corregirse el problema. Eso se lo dejó a la inteligencia a través de la cual parece trabajar nuestra energía psicotrónica. La mente, los ojos y las manos será cuanto se necesite para obrar esos milagros. Con ellos corregiremos injusticias, evitaremos circunstancias adversas, mejoraremos situaciones. Detectamos la información y luego utilizamos esa información para crear una vida mejor para nosotros y los nuestros. Capítulo 3. Conecte con el generador psicotrónico cósmico para lograr un poder ilimitado sobre los demás. En este capítulo aprenderá a ampliar su energía psicotrónica varias veces para conseguir un poder ilimitado.
Podrá hacer que alguien piense como usted sin decir una palabra. Podrá fundir las nubes. El mundo es suyo. Lo tiene en la palma de la mano. Conforme se vaya fijando metas, déles prioridad y alcáncelas una tras otra. Tiene usted energía psicotrónica. Es su energía de vida, la energía de su conciencia. Cuando usted borra su conciencia o retrae su vitalidad, disminuye su energía psicotrónica. Las fotografías de laboratorio de esa energía demuestran que las personas enfermizas tienen auras menos intensas y que su energía no irradia a la misma distancia de su cuerpo que en las personas saludables. La enfermedad tanto física como mental afecta al aura irradiada. Cambia su color y cambia su intensidad. Cuando un sanador espiritual utiliza la imposición de manos para ayudar a otra persona, la fotografía Kirlian demuestra que las manos del curandero pierden algo de su energía psicotrónica que la persona ayudada gana en esta energía. Tenemos que mantener a nuestro cuerpo bien alimentado de alimentos vivos. Eso significa alimentos naturales no desprovistos de sus minerales y vitaminas. Tenemos que comer pan integral de trigo, y no blanco, arroz con cáscara, no blanco, productos frescos en lugar de envasados o enlatados, y algunas frutas y ensaladas crudas todos los días. Tenemos que mantener nuestro cuerpo limpio, con ejercicios y descansos. Tenemos que mantenerlo lo más libre posible de humo, alcohol, estimulantes, medicinas, incluidas las aspirinas y las píldoras para dormir. Tenemos que mantener nuestra mente libre de pensamientos y actitudes negativos que tienen el mismo efecto que las sustancias contaminantes en nuestro cuerpo. Tenemos que resolver las diferencias y no permitir que éstas se conviertan en resentimiento o en hostilidad. Tenemos que observar nuestras reacciones y evitar la mentira y el engaño. Con la sólida base de un cuerpo y una mente sanos, nuestra energía psicotrónica se genera en cantidades poderosas, lo suficientemente poderosas para guiarnos a través de las situaciones cotidianas, saliendo victoriosos y satisfechos. Es como si tuviéramos un generador psicotrónico que trabaja mejor cuando mantenemos todas sus partes en buenas condiciones, limpias y bien engrasadas. Pero al igual que tenemos una mente que ocasionalmente parece presentar las características de formar parte de algo mayor, como una mente universal o inteligencia infinita, así nuestro generador psicotrónico privado parece estar conectado con algo mucho mayor que él. Llamemos a esa mayor fuente de poder un generador psicotrónico cósmico, pues así es como efectivamente se comporta. ¿Por qué al conectar su generador psicotrónico con el generador psicotrónico cósmico se crea un poder ilimitado? Conforme los científicos empiezan a comprender la conciencia, la ven como una fuerza creativa en el universo, y también como la fuerza destructiva en el universo. Cuando ahondan en sus características energéticas, empiezan a verla como las leyes creativas del universo a las que al mismo tiempo obedecen. Es como si aquello que está tras la creación del universo, sea lo que sea, siguiera trabajando parcialmente a través de la mente del hombre. Hace unos años, al aceptar el premio Nobel por su descubrimiento de una partícula subatómica, un físico comentó públicamente: me pregunto si esa partícula estaba ahí antes de que yo empezase a buscarla. El hombre es ciertamente consciente del hecho de que está creándose parte del universo. De lo que no se da cuenta es que su mente se halla relacionada con la fuerza creativa que está tras el universo en sí. Cosas extrañas ocurren cuando se da cuenta de esa relación. Empieza a desplegar habilidades divinas. Es capaz de afectar a la materia, de avanzar o de retroceder en el tiempo, de saltar cualquier distancia con el pensamiento y de controlar a la gente. La mayoría de las religiones separan al hombre, como creador, del creador universal. El hombre no es Dios. Cuando Sai Baba le dijo al joven: sí, soy Dios, y tú también lo eres, la diferencia está en que yo lo sé, estaba diciendo realmente que él se hallaba dentro de Dios y que Dios se hallaba dentro de él. No trataba de dar la impresión de que era Dios que había bajado a visitar la tierra. Estaba diciendo: lo que yo puedo hacer, tú lo puedes hacer, con tal de que tomes conciencia de toda tu capacidad. Conectar, es adquirir esa conciencia. Si ahora se siente usted confortado por estas dos páginas, está empezando a conectar. Por otra parte, si conceptos que le hayan enseñado anteriormente en casa, la escuela religiosa o el instituto interfieren con un concepto ilimitado de sí mismo, necesita estudiar alguna de las realizaciones que está logrando la ciencia en el campo de la conciencia. La ciencia está descubriendo que el hombre posee capacidades divinas. Está trabajando en laboratorio con esas capacidades.
Está viendo que cuando el hombre hace dos cosas con su mente, se da algún cambio fantástico. Esas dos cosas son: 1. Relajar el cuerpo y sosegar los pensamientos. 2. Tomar conciencia de que forma parte del universo. Algunos dirán que estos dos pasos son la base de la meditación. Pero no se detenga en las palabras. Dios. Meditación. Religión. Oración. La ciencia está creando términos nuevos para aquello que hasta ahora era de exclusivo dominio religioso. Intrusión. Nunca se encontrarán los dos. A eso me refería cuando decía que el hombre se separa de Dios. La elección es totalmente personal. Se puede ver a Dios dentro de sí mismo o no. Florence G. lo vio. Era una esposa según la ley a los 17 años, y madre por 2 veces a los 19. A los 20 dejó a sus 2 hijos con su madre en Connecticut y se puso a recorrer el país. Años más tarde, en la costa oeste, era una especie de vagabunda, iba de vez en cuando vendiendo de puerta en puerta, tenía algún marido ocasional y tuvo 2 hijos. Se encontró con otra mujer joven que la inició en el yoga, en la meditación, en la astrología y en el funcionamiento psíquico. Se presentó en mis clases con la conciencia ya en expansión. 2 años después estaba felizmente casada, era una experta profesora de yoga, artista comercial e instructora de baile. Aparecía en la televisión y tenía todo cuanto había deseado en la vida, incluida una intensa relación con sus 2 hijos adolescentes de Connecticut. Florence se da cuenta de lo que está haciendo. Se da cuenta de que tiene el don de crear su propia vida. Ella decide, se representa realizada. Las personas con las que ahora se relaciona la ven muy distinta de la que fue en sus días vagabundos. La respetan, van en busca de sus consejos y está rodeada de amigos. Llámelo como quiera, pero cuando usted se relaja y vuelve su conciencia hacia el universo del que forma parte, conecta con sus poderes divinos. ¿Cómo conectar en 2 minutos? Su generador psicotrónico está naturalmente conectado al generador psicotrónico cósmico. Somos libres de desconectarnos, y muchos de nosotros así lo han hecho. Nuestro estómago necesita que le alimenten. Nuestro cuerpo necesita que le amparen. He aquí a una mujer que tomó el camino del yo primero. Cuando tenía cierta edad, se dio cuenta de que la vida estaba pasando a su lado, aunque tenía una familia y todas las comodidades que pudiera desear, pero le faltaba algo. Decidió abandonar todo lo que la separaba de la gente, incluido su nombre e identidad. Dejó todas sus pertenencias, se llamó a sí misma Peregrina de la Paz y decidió dedicarse a la unidad de toda la humanidad. Hoy se ha recorrido varias decenas de miles de kilómetros con su túnica, y por todo equipaje un cepillo de dientes y un peine, sin ningún dinero. Allí donde vaya lleva consigo la alegría y la felicidad. La arrestaron por vagabunda en Washington, Don Calle, y la metieron en la cárcel. Cuando fueron a sacarla por la mañana, todos los presos estaban cantando y no querían dejarla marchar. Hoy es una persona feliz que nunca carece de comida ni de amigos, ni de un lugar cómodo donde dormir vaya donde vaya. Esto no quiere decir que haya que echar por la borda todo lo que se tiene, empezar una nueva vida para poder conectar. Pero sí hay que prescindir de algo, de 2 minutos. ¿Está usted dispuesto a cambiar esos 2 minutos por todo lo que los científicos están descubriendo que producen? Energía extra para todo el día. Alivio de la ansiedad, de las preocupaciones, de la depresión. Carácter más extrovertido, personalidad atractiva. Mejor percepción. Paz de espíritu. Presión sanguínea más baja. Menos necesidad de estimulantes o de tranquilizantes. Menos dolores de cabeza, o ninguno. Menos excesos en las comidas. Lo que los científicos no están aún dispuestos a reconocer son los cambios difíciles de medir, aunque más dramáticos. Control sobre los demás. Control de la salud. Control de la riqueza. Control sobre el destino. El precio que cuesta, 2 minutos. ¿Está usted dispuesto a pagarlo? Entonces está listo para empezar. Plan de actuación para conectar el generador psicotrónico con el generador psicotrónico cósmico. Cierre los ojos y vuélvalos ligeramente hacia arriba. Cree una habitación en su imaginación. Paredes, techo, suelo, ventanas. Píntela de los colores que quiera, decórela, alfombras, muebles.
Instale una gran claraboya en la habitación. Coloque una silla debajo de esa claraboya. Esa silla la utilizará cada vez que entre en la habitación. Está bañada por la luz del cielo. Siéntese ahora mentalmente en esa silla. Sienta la luz sobre usted como un halo dorado. Comprenda esa luz universal como algo que le da la mano a su propia luz interna. Manténgase así durante aproximadamente un minuto, sintiendo amor por el universo, consciente de su grandeza y de su inteligencia y de que su ser forma parte de él. Decida volver a disfrutar de ese minuto muy pronto. Abra los ojos. Hoy día se utilizan muchas técnicas para enseñar a la gente a dar ese paso hacia adelante en la conciencia, paso por el que la ciencia siente un renovado interés. La técnica de crear una habitación especial en la conciencia puede verse un día sustituida por algún otro medio más efectivo, pero, mientras, este sirve. Obra maravillas y lo han utilizado el método SILP de control mental, y otros sistemas de entrenamiento. Más importante que la técnica es la intención. Defina su intención y dele al interruptor. Arthur Majestad Young, inventor del primer helicóptero comercial y permitido, se interesa desde hace tiempo por el estudio científico de la conciencia como ingrediente básico del universo. Ha observado distintos métodos utilizados por los psíquicos, como la caja negra, mencionada en el capítulo anterior. Concluyó que semejantes métodos se limitaban a ayudar a la conciencia a sintonizar o a concentrarse. La intención, afirma Jung, es la clave. El deseo de diagnosticar una enfermedad permite a la mente sintonizar con la condición de un paciente. Los métodos son simplemente un catalizador del proceso mental. José Silva, fundador del método Silva de control mental, está de acuerdo con esa afirmación. Dice que el deseo de conocer la respuesta a un problema crea una resonancia con ese problema y con todo lo referente al mismo. Su intención en este preciso instante está ya sintonizando su mente. Pero ¿de qué sirve un aparato de radio sintonizado en una emisora si no está enchufado ni encendido? Vuelve a la habitación que acaba de crear. Enchúfese y enciéndase de forma que su generador psicotrónico, reforzado por el generador psíquico cósmico, pueda empezar a trabajar para usted. Siéntese bajo la claraboya en su imaginación cada vez que vaya a su habitación especial. Oliver Wendell Holmes definió una vez el pensamiento inspirado como perteneciente no a los intelectos de un solo piso, o de 2 pisos, sino a los intelectos de 3 pisos, con tragaluces. Los intelectuales de un piso, dice, son meros recolectores de hechos. ¿Es eso lo que usted quiere ser? Los intelectuales de 2 pisos, dice, utilizan los hechos recogidos por los recolectores de hechos y añaden su propia lógica y razón. Esto ya es mejor, pero usted puede ser mucho más. Puede usted ser un hombre de 3 pisos con claraboya. Estos hombres, dice, imaginan, idealizan y predicen. Son hombres iluminados, dice, iluminados por la luz del cielo. Utilización del propósito para cerrar los circuitos del poder. El proceso de conectar con la energía psicotrónica a nivel cósmico y darle el volumen que se desee es el proceso más fácil de cuantos imaginarse pueda. No hay métodos sofisticados, ni andaduras difíciles, ni instrucciones complicadas que seguir. Solo se requiere el propósito. Esto significa que queriendo que suceda, sucederá. Esta es la lección que se oculta tras las leyendas y cuentos de hadas que han sobrevivido a través de los siglos. La razón de esa supervivencia es que la gente los acepta de modo subliminal. La mente sabe lo que es la mente y lo que ésta puede hacer. Ese conocimiento quizá no sea consciente, pero, sin embargo, está ahí. Ahora se enfrenta usted con un minuto crítico de su vida. Si está dispuesto a asumir más control sobre su vida, su éxito, su salud, su influencia sobre los demás, necesita afirmarse a sí mismo que ese es realmente su propósito. Haga esa afirmación en su habitación especial. Plan de actuación para activar su poder psicotrónico a través de la intencionalidad. Vaya de nuevo a su habitación especial, cerrando los ojos e imaginándose en ella. Pase revista a los muebles, al color y a otros aspectos familiares de la sala. Siéntese en la silla especial, sintiendo nuevamente el cálido abrazo de la luz universal. Afirme mentalmente su intención de adquirir un mayor control sobre su vida. Pida ayuda a la luz que le rodea. Termine su actuación sabiendo que está hecho, que ahora controla usted su vida. Abra los ojos.
Si estuviera usted conectado a un electroencefalógrafo que mide las ondas cerebrales, vería que se ha producido un cambio en las emisiones de su cerebro. Tras la actuación antes descrita, su cerebro se vuelve más resonante a factores que son importantes para su supervivencia y éxito. Esos cambios son muy sutiles, pero los expertos pueden leerlos en el material producido por el aparato electrónico de biofeedback. Las mediciones de ondas cerebrales pueden hacerse ahora a distancia. Mi alma mater, el Institute of Technology de Massachusetts, está realizando el trabajo más avanzado en este campo, pero científicos de muchas universidades trabajan en ello. Se están utilizando computadoras para relacionar ciertos gráficos de ondas cerebrales con ciertos pensamientos. En efecto, este equipamiento podrá leer los pensamientos de una persona a cierta distancia. Se ha dicho que el Pentágono apoya el proyecto, financiándolo. Una de sus agencias, The Advanced Research Projects Agency, ARPA, parece ser que se ha encargado del proyecto, que podría ser utilizado en asuntos diplomáticos y para la defensa. Esto crea algunas terribles posibilidades de un robot controlando nuestros pensamientos, otra razón más para que usted se convierta en experto en utilización del poder psicotrónico para protegerse, aumentar su control sobre los demás y controlar su propio destino. ¿Cómo evitar los atascos en sus señales psicotrónicas? Le gustaría que una persona acudiera a su lado con solo tener que levantar un dedo. Esa persona podría estar mirando hacia otro lado, o incluso estar a kilómetros de distancia, y, sin embargo, su poder psicotrónico será la causa del inevitable resultado. La persona acudirá. Durante todos estos años, usted no sabía que era posible. De hecho, sabía que era imposible. Ese conocimiento debe ser alterado. Actúa como una fuerza estática que bloquea y atasca la sintonía para conseguir el propósito. La mente es la fuente del poder psicotrónico. Todas las creencias, esperanzas y deseos son como teclas de la mente. Una radio no puede sintonizar con una emisora si todas las teclas no están en la posición adecuada. Lo mismo puede decirse de la mente. Cada tecla tiene que estar en su sitio. Si usted hace intervenir dudas, o ansiedad, o temor, no funcionará. No tenemos nada que temer sino al propio temor en sí, dijo Franklin D. Roosevelt a principios de los años 30. Estaba hablando del miedo a no tener dinero o trabajo en la depresión. Pero el temor atrae precisamente aquello que usted no quiere que ocurra. La duda acarrea resultados dudosos. La esperanza y la fe atraen aquello que se espera y en lo que se cree. Por eso, sin duda, no está sintonizado. Su duda está, atascando, sus señales psicotrónicas. Para establecer la certeza en lugar de la duda, tiene que ver cómo otra persona siente sus señales psicotrónicas. Esto significa que tiene que empezar con cosas sencillas primero, y luego avanzar hacia cosas más arduas. Proyectos fáciles son: hacer que alguien piense como usted al día siguiente. Hacer que un niño deje de hacerse pis en la cama. Hacer que le diga una palabra cariñosa a alguien que nunca se la ha dicho. Proyectos más difíciles son: lograr que alguien le haga un regalo. Hacer que alguien se traslade. Hacer que alguien le ofrezca su ayuda. En este capítulo nos ocuparemos de los proyectos fáciles. Los más difíciles tipos de control sobre los demás se verán facilitados en los capítulos siguientes. Empiece con estos ejercicios sencillos. 1. Mire a una persona que se encuentre delante de usted en un ascensor, o esperando en la cola de una entidad bancaria o del cine. Quédese mirando su nuca, justo donde termina la línea del pelo. La persona hará algo para demostrarle que ha sentido la energía de su mirada. Se revolverá, incómoda, se rascará el cuello, o se volverá a mirarlo. 2. Quédese mirando a su perro, su pájaro o cualquier animalito. Verá el rabo del perro dejar de moverse y hasta colgar indicando miedo. Verá cómo el gato se va sigilosamente. El pájaro tendrá alguna reacción nerviosa. 3. Cuando esté con un grupo de personas, jueguen a este juego PES. Alguien se presta voluntario para salir de la habitación. Los demás se ponen de acuerdo sobre un objeto que la persona que se ha marchado tendrá que adivinar. En cuanto decidan sobre el objeto, hagan volver a la persona. Ténganle la mano. Sin mirar en la dirección del objeto, usted y los demás visualícenlo mientras la persona va delante de ustedes hacia donde se siente impelida. Es muy probable que vaya derecha al objeto. Cuando empiece a tener confirmación a través de uno o más de estos ejercicios,
su creencia y esperanza funcionarán adecuadamente. No bloqueará sus señales psicotrónicas. Podrá manejar esas señales bien centradas y con la fuerza necesaria para afectar a otra persona. Ya está listo para ejercer control sobre la gente de forma moderada. ¿Cómo hacer que los demás vean las cosas como usted? Kai 5 tenía una granja arrendada. Un granjero vecino y su mujer estaban constantemente molestando a los granjeros de Kai, 3 jóvenes. Un día encontraron muerto a un caballo. La causa no era aparente. Una semana después apareció muerta una vaca, también sin que fuera evidente la causa de la muerte. Cuando apareció muerto 2 semanas después un tercer animal, otro caballo, Kai sospechó que los vecinos le estaban envenenando los animales. No había forma de demostrarlo, pero había algo que podía hacer. Hizo un dibujo burdo del hombre y la mujer. Le puso gafas al hombre porque el vecino las llevaba. Escribió su nombre debajo del dibujo. Hizo lo mismo con la mujer. Con los dibujos en la mano se sentó en una silla, se relajó, cerró los ojos e imaginó que estaba hablando con sus vecinos. Si están ustedes haciendo eso, están matando inútilmente a mis animales. Nunca les he hecho daño alguno. ¿Por qué tienen ustedes que hacérmelo a mí? Saben que les puedo enviar energía de odio a sus cosechas y fastidiar su crecimiento. Pero no lo haré. Tenemos que vivir juntos en armonía y comprensión. Su propio odio está perjudicándoles a ustedes y a sus cosechas. ¿Qué les parece? Dejemos el odio y vivamos en paz y armonía. De vez en cuando abría los ojos y señalaba el dibujo del vecino o de su mujer con el dedo para dar más énfasis a un punto. Lo repitió 3 o 4 veces en otros tantos días. Cesaron las muertes. Pocas semanas después, el granjero vecino prestó a sus arrendatarios una de sus máquinas para ayudarles en unos trabajos que habían emprendido. He aquí un plan de actuación para que otras personas vean las cosas como usted. Plan de actuación para poner de su parte a una persona. Obtenga un retrato de esa persona o un objeto que le pertenezca. Si no lo consigue, haga un sencillo dibujo de un hombre, una mujer o un niño y ponga debajo el nombre de la persona, su edad, su sexo y sus señas. A esto le llamaremos conexión. Siéntese en una silla con la conexión en la mano. Cierre los ojos, relájese y vaya a su habitación especial imaginándose que está allí. Mire ligeramente hacia arriba y represéntese a esa persona. Presente su caso mentalmente a esa persona como si estuviera hablando a un juez. Haga su presentación de forma lógica, convincente, razonable, pero con el pensamiento, no con palabras. Apele al propio interés de esa persona, mostrando cómo al ponerse ella de su parte beneficia a sus intereses. Utilice la conexión de vez en cuando manteniéndola ligeramente por encima de la horizontal, abriendo los ojos, mirándola fija y seriamente como si fuera una persona, y señalándola con el dedo para dar mayor énfasis. Termine su conversación psicotrónica con pensamientos de amistad, comprensión y relación afectuosa. No hay vudú ni magia negra en este plan de actuación. Trabaja con energía psicotrónica en lugar de energía sonora. La energía sonora se percibe con los oídos. La energía psicotrónica se percibe con la conciencia. Dado que la energía psicotrónica es energía de conciencia, tiene que utilizar su conciencia, no su boca, para comunicar. Con frecuencia es un modo mucho más eficaz. Haga resonar cada célula de su cuerpo para que cumpla su voluntad. Cada célula de su cuerpo tiene conciencia. Esa conciencia se va a ver afectada de un momento a otro por su conciencia. Cada célula tiene su propia meta, cumplir con su cometido, ya sea una célula del pelo, del cutis o del hígado. Cada célula haría su trabajo perfectamente si no fuera por los aspectos no tan perfectos de nuestra propia conciencia. Debido a que creamos un clima de miedo, tensión, ansiedad o resentimiento, las células de nuestro pelo no están sanas y entonces puede caerse el pelo, o se nos estropea la cara, o nuestro hígado funciona mal. En el próximo capítulo aprenderemos a mejorar el ambiente con el poder psicotrónico para perfeccionar la salud. Mientras, sin embargo, para permitirle a nuestro poder psicotrónico trabajar al máximo a cualquier nivel de salud que esté usted ahora, necesita entrar en contacto con las células de su cuerpo y conseguir su apoyo. En una reciente competición de esquí, Jean-Claude Quilly, ganador de 3 medallas de oro olímpicas, no pudo practicar antes de la prueba por estar convaleciente de una lesión.
En lugar de eso se relajó en su habitación y practicó mentalmente. Hizo como si esquiara ladera abajo haciendo perfectamente cada giro. Aquella resultó ser una de sus mejores carreras. Otro concursante olímpico de esgrima, Neil Glenesk, se sienta solo, con los ojos cerrados, visualizando a su oponente y desarrollando un sentimiento de odio y de agresión frente a su rival. Eso le predispone psicológicamente para un combate de esgrima. Richard Majestad Swin, un psicólogo que trabaja con los atletas olímpicos norteamericanos, los lleva a una relajación profunda y a una imaginería de gran calidad para hacerles sentir sus músculos en acción. Un electromiógrafo nos permite ver a los músculos reaccionar cuando el esquiador relajado imagina saltar los baches en la carrera. Inconscientemente se habla constantemente con las células del cuerpo. La falta de confianza les llega perfectamente. La tensión también. Y el miedo. ¿Ha sentido usted alguna vez un escalofrío si tenía miedo? O quizá un estremecimiento que le recorría la espalda, o carne de gallina, o que se le erizaba el pelo. Hace 1.000.000 de años, cuando el hombre estaba asustado ante un posible enemigo, parecía más grande de lo que era al erizársele el pelo. A menudo le ayudaba a sobrevivir. Y de ese modo pasó de generación en generación en la supervivencia de la actitud más adecuada y permanece hoy como un vestigio de los días de las cavernas. Se puede comunicar para bien con las células del cuerpo con la misma facilidad con que se puede comunicar para mal. Su mente puede estar absorta en preocupaciones y causar úlceras, absorta en tensiones de negocios y causar una enfermedad del corazón. También su mente puede absorberse en la paz de la naturaleza y rejuvenecer su sistema de digestión, estar ocupada en deleite tranquilo y curar su corazón. La elección es suya. ¿Está usted dispuesto a elegir 5 minutos de reparaciones, y a restablecer relaciones amistosas con las células de su cuerpo desde ahora? Todo cuanto tiene que hacer es enviar su energía psicotrónica a las células, junto con un mensaje de aprecio y de alta estima. El resultado será un aumento de esa energía psicotrónica al marchar al unísono su energía psicotrónica y la energía de las células. Empieza a resonar más armónicamente con las células de su cuerpo. El resultado es una mejor salud y una más fuerte proyección de la energía psicotrónica para que cumpla su voluntad. Plan de actuación para que cada célula de su cuerpo trabaje para usted. Encuentre una postura cómoda. En este plan de actuación puede usted estar tumbado si lo desea. Cierre los ojos e inspire profundamente. Al exhalar el aire, sienta como si fuera el final de un día muy duro y le agradara relajarse. Tome conciencia de su cuero cabelludo. Sienta en él el cosquilleo de la circulación sanguínea. Represéntese su pelo. Vea un pelo entrando en su cuero cabelludo. Sígalo por debajo de la piel. Véalo agrandado como si fuera el tronco de un árbol en un bosque de folículos pilosos. Agradezca a su pelo el que sea la gloria que le corona. Exprese agradecimiento ahora a las células de su cerebro por ser la computadora de su cuerpo y el centro de comunicación. Baje con su conciencia. Dé las gracias a sus ojos, oídos, paladar, dientes por el excelente trabajo que están haciendo. Entre en la garganta y en el estómago. Alabe a las células del estómago por ser un laboratorio químico eficaz para la digestión de tal variedad de alimentos. Siga expresando amor, afecto y gratitud a su bazo, páncreas, hígado, vesícula biliar, intestino delgado y colon. Diga una palabra amable a su sistema evacuatorio por un trabajo tan ingrato, pero esencial. Métase en su corriente sanguínea. Dígales a los glóbulos blancos que transmitan su afecto y su agradecimiento a los demás. Haga lo mismo con los rojos. Deténgase en el corazón. Dele sus respetos a tan poderosa máquina. Luego a sus pulmones con un aprecio igual. Por último, vuelva a su cráneo. Dígale a una célula ósea que le lleve su agradecimiento a todas las células óseas. Dígale a una célula del cuero cabelludo que se lo transmita a todas las células cutáneas, y salga entonces por donde entró. Abra los ojos sintiéndose completamente despierto y mejor de lo que estaba. Este plan de actuación resulta bastante largo expresado en palabras, pero si lo lee un par de veces se dará idea del itinerario fisiológico. No tiene que sentarse con el libro en el regazo y abrir los ojos para ver qué viene a continuación. Cualquier camino que tome para recorrer los sistemas de su cuerpo, cualquiera que sea la forma en que le exprese su respeto, amor y aprecio, serán el camino y la forma apropiados.
Sus células responden igual que si el presidente de la General Motors visitara la cadena de producción para dar las gracias a los trabajadores. Cuando se eleva la moral de sus células, usted se da cuenta. Todo mejora, incluso su poder psicotrónico. Usted tiene poder para deshacer las nubes. Con su sitio especial que le brinda un vínculo con el generador psicotrónico cósmico y con las células de su cuerpo que suman su poder al suyo, tiene usted un poder que no sospecha pueda tener. Esa creencia limitada de su poder sigue siendo el mayor obstáculo con el que habrá de enfrentarse al pasar del punto en el que está ahora en su vida a las nuevas cimas del poder, salud y éxito a través de los milagros psicotrónicos. A mí me corresponde mostrarle los caminos fáciles que han de convencerle de que tiene ese poder. Si ha llevado a cabo los planes de actuación hasta ahora y ha realizado las otras pruebas y procedimientos que se le sugerían, está dispuesto a hacer lo que hizo Ralph G., lo que yo puedo hacer, y lo que tantos otros se han demostrado a sí mismos y a los demás que pueden hacer. ¿Puede usted deshacer las nubes? ¿Está usted dispuesto a elevar su confianza en su poder psicotrónico con una demostración? Ralph G. no se creía capaz de hacerlo. Su vida era un reflejo de sus concepciones negativas. Fracaso tras fracaso. Le dije que eligiera una tenue nube encima de su cabeza para fundirla y otra nube para utilizarla de control. Le expliqué que consideraría una prueba positiva la desaparición de la primera nube sin que llegara a desaparecer totalmente la segunda. Señaló a la nube en cuestión y luego a su nube, control. Se relajó, proyectó su conciencia hacia la nube que había de desaparecer, como si le enviara un rayo de luz. El calor evapora el vapor de agua condensado. La nube desapareció lentamente. La nube, control, también cambió, pero siguió identificable. Aquello tuvo un profundo efecto sobre Ralph. Por primera vez tenía la evidencia tangible de algo que siempre había estado ocurriendo en su vida, pero que ahora sabía ocurría. Ahora podía ver que la energía de su conciencia era un poder real que conformaba su vida. A partir de entonces la utilizó positivamente y su vida reflejó aquella nueva polaridad, éxito tras éxito. Usted también podrá hacer esta demostración de hacer desaparecer una nube a su entera satisfacción. He aquí cómo. Plan de actuación para hacer desaparecer una nube. Elija una nube, tenue, y otra parecida de control. Relájese manteniéndose en pie, no se siente ni se tumbe. Mire fijamente la nube elegida. Ignore la nube de control. Imagine que envía un rayo de energía consciente a la nube. Levante las manos y señale con los 3 primeros dedos de cada mano, sin incluir el pulgar, hacia la nube, sabiendo que eso aumenta el poder psicotrónico que penetra en ella. Espere que reaccione desapareciendo. Compare el cambio con la nube de control. Es probable que lo logre el primer día. Si los resultados no son convincentes, practique el plan de actuación e inténtelo de nuevo. No es que sea importante el que logre usted fundir una nube, lo que importa es que conozca y acepte su poder psicotrónico. Cuando consiga hacer desaparecer una nube, déjelo ya. Si sigue haciéndolo, por diversión o por vanidad, será una pérdida de energía. Mejor será que utilice el poder para mejorar su vida. Una forma de elevar su vida y de hacer que las personas importantes se pongan de su parte. Ahora que conoce la inmensidad de su poder psicotrónico, tiene que planear la forma de utilizarlo en su vida. El primer paso consiste en establecer prioridades, que es lo que más desea, un puesto de ejecutivo. Más amigos. Mejor salud. Un viaje. Una casa nueva o un coche nuevo. Ponga todo cuanto desee en tarjetas separadas. Reduzca cada meta a sus componentes. Por ejemplo, haga las tarjetas de la salud empezando por una tarjeta para aquel aspecto de su salud que necesite mejorar urgentemente. Luego otras tarjetas para otros problemas de salud hasta toses o enfriamientos u otras molestias. Haga lo mismo para las posesiones. Todo cuanto desea necesita una tarjeta aparte. Haga lo mismo para otras personas de su familia, tarjetas separadas para fines distintos. Cuando tenga 10 o 20 tarjetas llenas, enumérelas por orden de importancia. Luego ponga el número 1 delante de las demás, detrás la 2, etc. Ahora ya está listo para llevar a cabo un plan de actuación que afectará a cada una de esas metas, empujándolas a realizarse. Plan de actuación para mejorar su vida. Vaya a su habitación especial,
y relájese en su silla especial con las tarjetas en la mano. Mantenga las tarjetas con las yemas de los dedos, por orden de prioridad, la número 1 arriba. Mire la tarjeta de encima. Represéntese mentalmente que se hace realidad. Si es algo que desea conseguir, véase a sí mismo con ello. Pase aproximadamente tantos segundos con la primera tarjeta como tarjetas tenga en su mano. Coloque la tarjeta detrás de las demás y siga mirando a la segunda de la misma manera, pero un segundo menos. Recorra de ese modo todo el paquete de tarjetas, pasando cada vez menos tiempo con la siguiente. Repita el proceso con la primera tarjeta cuando vuelva a llegar a ella. Salga mentalmente de su habitación sabiendo que la acción ya está en marcha para mejorar su vida de acuerdo con las tarjetas. Guarde las tarjetas para volver a repetir lo mismo a diario, eliminando las tarjetas conforme vaya consiguiendo lo que en ellas se pide. Enhorabuena. Ya está encarrilado. Si te gustó el video, recuerda darle manita arriba, comparte el video con tus amigos y suscríbete al canal para más videos como este.